días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Buenos días, queridos amigos, queridos seguidores de estos videos, de estos mensajes. Ya hemos superado los 2 años en que te estamos dando mensajes grabados. Lo continuaremos haciendo porque de alguna manera el amor de Dios se expresa amando al prójimo y dándole palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de precaución que también las he estado dando muchas veces en cuanto a nuestras conductas cotidianas que hacen que podamos vivir con mayor seguridad. He hablado muchas veces de los temas cuidado de intoxicaciones por falta de ventilación y lamentablemente la semana nos ha dado varios casos. Por un lado un incendio y por otro lado directamente monóxido de carbono, producto de estufas que funcionan mal y de viviendas que están excesivamente cerradas. Es parte de nosotros poder cuidarnos nosotros mismos y al prójimo. En general, los casos que hemos escuchado nos hablan de que en Argentina mueren 200 personas por año por monóxido de carbono. Y si pienso que eso se concentra en general en invierno, que es cuando usamos las estufas, evidentemente son muchos los que llegan a estas situaciones fatales. Y si he escuchado las noticias de esta semana, también sé que por una defunción hubo 20 personas intoxicadas, algunas levemente y simplemente con tomar aire fresco pudieron salir adelante. Dicho sea de paso, si estamos en esa circunstancia, busquemos lo más pronto posible aire fresco, no nos arriesguemos a querer salvar a las víctimas introduciéndonos a un lugar que está contaminado. Busquemos que la ventilación sea la que dé libertad de respiración a los que estén padeciendo. Dicho esto, hoy tengo un mensaje que es muy duro. Por eso vamos a pedirle misericordia a Dios por nuestra patria, por lo que nos pasa. Porque por un lado sufrimos situaciones de enfermedad que podríamos decir son naturales a la humanidad. Pero por otro lado sufrimos cuestiones de violencia, de escasez económica, distintos tipos de ataques que ya son más bien del ámbito emocional de las personas, que terminan en situaciones de violencia. Y eso lo generamos nosotros, los seres humanos. Por eso, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, enséñanos a vivir cada día de modo que tomemos sabiduría, lo dice tu palabra. Lo escribió el salmista allí en Proverbios. Pero Señor, aún hoy la humanidad se aleja, por eso te pido misericordia, que podamos acercarnos a ti con corazón humilde para saber qué es lo que nos conviene cada día. Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén. Quiero leer el libro de Lamentaciones, lo escribió el profeta Jeremías. Ya el nombre nos ilustra que lamentarse es algo triste. Y sí, el profeta, en todo caso te contaré, que había vivido un tiempo de avivamiento del pueblo de Israel, el tiempo del rey Josías, cuando se volvió el pueblo a leer la ley de Dios y a obedecerla, a hacer las prácticas correspondientes según el culto de Moisés, pero que al avanzar su edad, el pueblo fue desenfrenándose y terminó cautivo en Babilonia. Jeremías era profeta. Él había profetizado al pueblo que si se volvían a Dios no vendrían calamidades, pero a pesar de que él estaba como consejero cerca de los gobernantes de turno, no fue escuchado. El pueblo siguió desenfrenadamente buscando soluciones humanas
Y bueno, vino la deportación a Babilonia, después hubo otras situaciones. Y lo que voy a leer ahora tiene el título Oración del pueblo afligido. Y sucede, se escribe ya en tiempos de deportación, de estar invadidos. Y comienza diciendo: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Comienza, la verdad que acuérdate, Señor, de lo que nos sucede. Podría ser una expresión muy buena, y en realidad es. El pueblo le está diciendo a Dios: fíjate cómo estamos. Pero después describe situaciones lamentables, porque habla de que estamos en oprobio. Ya no solo que estamos mal, sino que me da vergüenza estar como estoy. Amigo argentino, esto es de este momento. Yo he usado este pasaje en otros tiempos, hace un tiempo de la pandemia plena, y también lo he leído en tiempos muchos años atrás. Por eso no quiero que esto tenga un color político, aunque más de una conversación cuando nos hablamos de las situaciones económicas del país, se les da color político. Por favor, no le pongas un color de hoy, porque el final de este pasaje nos indica dónde está la raíz de nuestros males. Fueron los males del pueblo de Israel y son los males del pueblo argentino, el pecado. Nos alejamos de Dios. Ese es el mal principal. Después, por supuesto, distintos actores, algunos tienen color político, otros poderes judiciales, poderes económicos, actúan en consecuencia, rodeados de pecado, por supuesto, porque el principio de los males está en el pecado. Dicho esto, traigamos este pasaje al momento y veamos que es actual. Acuérdate, Señor. Pero quiero que también nos unamos en oración. Ya te lo he invitado hace algunos domingos a que oremos por nuestro país. La Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes, los gobernantes de turno, que de ellos depende que podamos vivir en paz. Pero también te invito a que nos humillemos y que reconozcamos que estamos en pecado y por eso tenemos situaciones lamentables. Y la descripción acá es que nuestra heredad ha pasado extraños. Se discute mucho en cuanto a nuestras fuentes naturales, nuestros recursos minerales y otras cosas que muchas veces están dominadas por empresas multinacionales que ni siquiera tienen una bandera de otro país, sino que son simplemente banderas económicas. Sucede, es parte de la humanidad. Y nuestra heredad ha pasado a extraños. Realmente nuestra patria pierde territorio, pierde autonomía, pierde autoridad, y cada uno de los ciudadanos vamos perdiendo capacidad de poseer lo que por naturaleza de ser argentinos podría correspondernos. Pero lo curioso es este versículo 4. Nuestra agua bebemos por dinero. Escrito en tiempos en que el agua potable era normal en cualquier acequia, en cualquier lugar de manantiales de agua naturales. Pero aquí el pueblo de Israel evidentemente dice: tenemos que pagar por el agua.
alguien estaría haciendo control sobre este bien natural que está en la creación desde los primeros días de la creación y que está para el uso de todos. Bueno, en la guerra del agua todavía no nos ha llegado frenéticamente, pero hemos escuchado muchas veces que hay pretensiones de apropiarse de los manantiales acuíferos en distintos lugares del mundo y de nuestro territorio argentino también. Nuestra leña tenemos que comprar. Estaba hablando en tiempos que conseguir leña en un campo podía ser algo natural y que podía ser de todos. Estamos así, Argentina. No tenemos combustible, no tenemos energía, tenemos que importar esos combustibles básicos que se usan en estos días, que sería el equivalente a la leña, porque no hemos sabido explotar debidamente los recursos naturales que tenemos, o no hemos sabido organizar los servicios eléctricos o de otro tipo, y tenemos una distorsión lamentable. Abunda gasoil, escuché hoy en un noticiero, pero el precio mayorista es más alto que el precio minorista establecido por ley. Una cosa incongruente, ¿no? Porque se supone que el mayorista tiene ganancia y vende a un precio mayor. Evidentemente estamos en un desorden. Es muy lamentable. Sigue diciendo el profeta, nos fatigamos sin buenos resultados. Más de una fuente de trabajo no está bien paga en nuestros días. O sea que el laburante, para usar términos vulgares, no está bien pago por su trabajo. Es lamentable. En un país que recibió a migrantes de todo el mundo y aún los sigue recibiendo porque es fuente de trabajo, pero las fuentes de trabajo son insuficientes y son malas. Dice allí que pedimos al egipcio y al asirio extendimos la mano. Es decir, que pidieron prestado, alimento o alguna otra cosa, algún otro bien. En Argentina, de mi infancia, que vengo escuchando que cada vez aumenta la deuda externa. Por lo tanto, vuelvo a decir que es lamentable el momento económico y político que estamos pasando, el momento social, pero que no le demos un color político a esta expresión que estoy haciendo hoy. Habrá gobernantes de turno hoy, responsables, por supuesto, pero la decadencia viene de hace mucho, porque la deuda externa sigue aumentando, en Argentina y en otros países del mundo también. Aún en los países que decimos desarrollados, ellos también aumentan su deuda externa. Algo no anda bien en la humanidad. Y para terminar, te diré lo que dijo acá el profeta Jeremías, que tenía mucho de conocer de Dios para con la humanidad en los términos locales del momento de su pueblo en cuanto a los gobiernos de turno. Nuestros padres pecaron y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Sí, nuestros padres pecaron. La generación anterior ya estuvo en pecado. Pero lo que te pregunto y me pregunto, la generación actual, ¿qué estamos haciendo para revertir esa situación de pecado? Si sos de los que se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Jesucristo y quieres hacer las cosas bien, bienvenido a los pocos que queremos cambiar este mundo, en el sentido que Dios lo aprueba. Pero sé que hay muchos que quieren cambiar el mundo sin ir a Dios. Lamentable, porque sigue cayendo sobre ellos la condena del pecado. Entonces mi oración para hoy y mi alerta es que seamos sabios al vivir cada día y que entendamos que nada nos va a alejar del amor de Dios.
Pero mientras transcurre nuestra vida, tendremos mayor o menor bienestar en relación a cuánto nos acerquemos a Dios a través de Jesucristo en una condición de humillación y de necesidad, de reconocer nuestro pecado, nuestro mal, y de pedir la protección y la bienaventuranza del Señor. A Él sea la gloria por siempre, al nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.